Es que me he distraído porque Ay. he recordado la canción de ese toro enamorado de la luna. Hola Val, ¿qué tal? Muy bien, Gemma, ¿y tú? Muy bien también. Me gusta mucho tu cami. ¿Verdad que sí? Uh-huh. Es que estamos en una semana muy importante. Bueno, esto se publicará el 30 de noviembre, pero estamos grabando la semana anterior y el 26 y el 27 hay convocada una huelga por la educación pública, en concreto por la educación pública universitaria, porque basta ya de que quienes tienen más recursos se queden con los recursos también de los demás, de los que menos tienen. Alto y claro, Gemma, como siempre. Empezamos fuerte. Empezamos fuerte y empezamos con una saga mítica que también tiene mucha enjundia, La Casa de Tebas. Uh-huh. Madre mía. Es que, claro, dicho así, pues puede sonar una cosa ligera, pero a la Casa de Tebas pertenecen, por supuesto, Edipo, pero también Dioniso, uh-huh. y también, y de manera muy fundamental en el día de hoy, una princesa fenicia que dará nombre a todo nuestro continente, Europa. Uh-huh. Así que vamos a empezar con el principio de la Casa de Tebas, si te parece, y dedicaremos pues, los programas que hagan falta a desarrollar toda esta genealogía. Y empezamos, por lo tanto, con Europa, con sus padres. ¿Quiénes son los padres de Europa? Sus padres son Agénor y Telefasa, que son los reyes de Tiro. Bueno, estos son los nombres canónicos. Ya sabéis que hay otras versiones del mito, según los cuales el padre en realidad se llama Fénix, lo cual nos viene muy bien para explicar de dónde viene el nombre de Fenicia, pero en realidad el nombre de Fénix normalmente se dice que es el de uno de los hermanos de Europa, uh-huh. Así que Telefasa y Agénor, además de ser los padres de Europa, son los padres de Fénix, de Cílix y de Cadmo. Entonces nos situamos en Fenicia, uh-huh. concretamente en el reino de Tiro. En las playas de Tiro. Ah, en las playas. Uh-huh. Al menos, sus olas. Claro. El mar es importante en este contexto, sobre todo en el contexto que nos describe Ovidio, uh-huh. en las Metamorfosis, al final del libro 2. Y para hablar del rapto de Europa, Gemma, pues yo creo que casi mejor leemos el texto. Un rapto, no me digas. Un rapto, qué raro, ¿verdad? ¿Y quién será? Bueno, vamos a descubrirlo. Creo que nos lo intuimos. Creo que lo intuimos, que nos lo leemos. ¿Empezará por Z y terminará por Eus? Bueno, como vas a leer una versión latina, pues entonces empezará por J y acabará por R, ¿no? Vamos a ello. Tras dejar el pesado cetro, el padre y soberano de los dioses, cuya diestra está armada de fuegos de 3 puntas, quien con su movimiento de cabeza agita el orbe, se viste con la apariencia de un toro y mezclado con los novillos, muge y pasea su hermosura entre las tiernas hierbas. En efecto, su color es el de la nieve que no han pisado las huellas ni han derretido el lluvioso austro. Su cuello rebosa de músculos, sobre los brazuelos le cuelga la papada. Los cuernos son pequeños, ciertamente, pero de los que podrías afirmar que habían sido hechos a mano y más resplandecientes que una piedra preciosa sin mancha. Ninguna amenaza en su frente y ninguna mirada que aterre. Su rostro respira paz. Se admira la hija de Agénor, de que sea tan hermoso, de que no amenace ningún combate, pero en principio teme tocarlo aunque sea manso. Luego se acerca y tiende flores a su blanco hocico. El enamorado se alegra y apenas aplaza el resto y ora juguetea y salta en la verde hierba, ora apoya su níveo costado en las rubias arenas y haciéndole perder el miedo poco a poco, unas veces ofrece su pecho para ser palmeado por la virginal mano, otras los cuernos para ser atados con nuevas guirnaldas. Se atrevió incluso la doncella real, sin saber a quién pesaba, a sentarse en el lomo del toro.
En ese momento el dios, poco a poco desde la tierra y desde la playa seca, pone en primer lugar las falsas huellas de sus patas en las aguas, después se va más allá y lleva a su botín a través de la llanura de alta mar. Ella está aterrada y se vuelve a mirar la playa abandonada en su rapto y sujeta con su mano derecha un cuerno, la otra está colocada en el lomo, sus ligeros vestidos ondean con un soplo del viento. Pues qué bonito lo cuenta Ovidio y qué espanto de escena, el espanto que tuvo que sentir la joven Europa cuando se ve arrastrada desde su tierra a no se sabe dónde. Este es el famosísimo rapto de Europa, que ha dado un juego iconográfico fantástico desde la propia antigüedad hasta nuestros días. Todo artista que se precie tiene alguna versión del rapto de Europa, como digo, desde Rembrandt, Goya, Tiziano y como digo, hasta nuestros días. Una escena que los artistas siempre se encargan de ilustrar con muchos erotes, como si efectivamente fuera una historia de amor, pero es una historia, una vez más, de rapto. Y de violencia, ¿verdad? Efectivamente. Hay que ponerse en la piel de la pobre Europa. Uh-huh. Estás jugando con un animal que parece indefenso, pero que es cierto que te transmite cierto respeto, ¿no? Porque al fin y al cabo no deja de ser un toro y de repente cuando precisamente más confianza has cogido es cuando ¡zas!, ¿no? Y el toro se levanta con ella encima y se la lleva. Bueno, la vida misma, ¿no? El asunto del abuso de la confianza. Pero claro, ¿quién iba a sospechar de un toro tan hermoso, blanco, blanquísimo? Pues a lo mejor por eso había que sospechar. Y además saliendo del mar, sí, la verdad es que la cuestión era sospechosa. Pero lo que importa es que Europa ha desaparecido y sus padres pues no pueden hacer otra cosa que ir a buscarla. De hecho, su padre ordena a sus hermanos que no vuelvan a casa sin su hermana. Y es verdad que toda la casa de los Agenorídas es de alguna manera el prototipo de la gente que tiene que emigrar y de la gente que tiene que huir. Y esa idea viene justamente de este momento en el que Europa es raptada y sus hermanos y también su madre intentan buscarla y se recorren, pues el mundo conocido prácticamente, ¿no? En efecto, cada uno va a ir por su lado. Por un lado tendremos a Fénix, por otro a Cilix y por otro a Cadmo con su madre, con Telafasa. Y verdaderamente les va a resultar muy complicado encontrar a su hermana, tan complicado que poco a poco irán abandonando esta búsqueda infructuosa y se irán estableciendo, como decías, en distintos lugares del mundo. Por ejemplo, Cilix suena a Cilicia, es la antigua región que hoy llamaríamos Armenia. Fénix y Fenicia, ya hemos establecido ese símil. Y has mencionado que les fue imposible encontrar a su hermana porque Júpiter, Zeus, se la había llevado a una isla, ¿no? Las islas, como su propio nombre indica, son lugares aislados, con lo cual pues la intimidad, digamos, de Zeus y de Europa quedaba a salvo. Y Cadmo, aunque pues se orientó hacia Tracia, pues tampoco iba muy encaminado, la verdad. No parecían tener muy buenos barcos para ir isla por isla buscando a su hermana. Pero bueno, va a pasar tanto tiempo en esta búsqueda que Telafasa, que ya era mayor, pues la pobre va a fallecer y va a dejar a Cadmo solo y completamente perdido por Grecia. Tan perdido que tiene que ir a consultar al oráculo de Delfos, que es lo que hace cualquiera cuando se siente perdido en la antigüedad. ¿Y qué le dice el oráculo? Pues que lo mejor va a ser que dé por perdida a su hermana y que deje de buscar y que se dedique a otras cosas, como fundar una magnífica ciudad. Y seguro que le da algunas pistas así un tanto enigmáticas que tendrá que seguir para fundar esa ciudad. En efecto, y como esta historia va de toros, pues esa pista va a ser una vaca. El oráculo de Delfos le dirá que tendrá que seguir una vaca que va a andar y andar y andar y andar sin en ningún momento parar hasta que muera de cansancio. Y en el lugar en el que la vaca se caiga redonda,
pues ahí será donde tendrá que fundar su ciudad. Pero la cuestión ahora es, ¿cómo encuentra Cadmo a esa vaca? Claro, porque vacas en su camino pues encontrará muchas. Tú me dirás. Alguna marquita. En el costado va a tener una marca de la luna creciente. Que esto es muy interesante porque en la antigüedad los bóvidos, las vacas y los toros, están muy relacionados con la luna. Esto parece que es muy evidente por las astas, ¿no? Que tienen esa forma de luna creciente, ¿verdad? Pero es cierto que, bueno, ya incluso en mitos y en el folclore anterior, en Mesopotamia, en Egipto, todo esto de las vacas y el ciclo lunar estaba muy extendido, pero en Grecia también toma su fuerza, lo podemos ver en Artemis, por ejemplo, también. Y no es solo quizá por las astas y su forma lunar, sino también porque parece que el ciclo biológico de las vacas está muy relacionado con el ciclo lunar. Y aparte también estos animales se utilizaban en sacrificios nocturnos y de finales de ciclo que marcaban mucho la vida en la antigua Grecia. Entonces, por eso tiene tanta relación con la luna. Entonces, Cadmo, retomando nuestra historia, dará con esa vaca tan especial y la perseguirá durante días y días hasta que se produzca este hecho, que la vaca cae rendida y ese es el punto donde él tiene que fundar la ciudad. A orillas del Citerón. Pues y esto tendrá lugar a orillas del Citerón, en la falda del Citerón, ¿no? Sí, sí, más que a orillas. Sí, para que en Beocia, ¿no? Sí. Que era lo que se me estaba olvidando. Es que me he distraído porque he recordado la canción de ese toro enamorado de la luna. Yo cada vez que cuento de Rastro de Europa me acuerdo del Fari, ¿eh? ¿O no? ¿Quién canta eso? ¿No es el Fari? No, el Fari es el torito bravo. Sí. que tiene botines y no va descalzo. Bueno. Vale, que será en las faldas del Monte Citerón en Beocia. ¿Y cómo se va a llamar esta ciudad? Hombre, pues en principio Cadmea, habida cuenta del nombre del fundador, ¿no? ¡Qué ególatra! Pues sí, Gemma, sobre todo porque tenemos que tener en cuenta que todo esto viene provocado por Europa. En principio, ella es la protagonista. Claro, ¿y qué otro detalle podría haber tenido su hermano de llamar a su ciudad Europa, ¿no? Como aquella hermana perdida a la que nunca encontró? Bueno, pues el detalle que no ha tenido Cadmo lo vamos a tener nosotras, porque vamos a aclarar justamente la etimología del nombre de Europa. Yo la verdad que me los imagino en el principio de los tiempos, allí en las tierras de Tiro, a las gentes despidiéndose de sus seres queridos que migraban y demás, y luego contándolo a otros. No, se fue por los caminos de Europa, ¿no? Pero lamentablemente creo que esa no va a ser la razón por la que nuestro continente se llama Europa. Y que incluso el mito no va a ser la razón por la cual nuestro continente se llama de este modo, sino que va a ser la manera de darle prestigio a este nombre, porque Europa viene de la raíz semita eref, que significa ocaso, es decir, sería algo así como la tierra en la que se pone el sol, y que los griegos después dieron la forma de Europa, ¿no? Para adaptarla a su lengua. Al principio ellos era precisamente en las islas donde se referían a Europa como la Grecia continental, y esto aparece ya en Homero, en los textos homéricos. Pero la manera de dividir el mundo en tres a la antigua, como Europa, Asia y Libia, África, aparece posteriormente en Heródoto. Que por cierto, Asia sería justamente lo contrario a Europa, que parte también de otra raíz semita que sería algo así como Asu, que significaría que es la tierra de donde sale el sol. Y esa sería la etimología más defendida por parte de la academia, pero creo que hay otras. Sí, hay otras eminencias, por ejemplo West, que opina que desde el punto de vista fonético no acaba de parecerse demasiado Europa
a todas estas raíces que tú has comentado y que la etimología sería claramente griega, que tendría que ver con el adjetivo euro, relativo a lo ancho, un adjetivo que se aplica a menudo a la tierra. Y luego tenemos el ops, ¿no? El op, que es la mirada o el rostro, la boca, es decir, Europa sería algo así como la de ancha mirada. Es muy bonito también. Es precioso. Es muy bonito también. Como siempre, pues hay hipótesis y respuestas de todo tipo. Podéis decirnos si creéis cuál es la que más os gusta, por cuál os inclináis. Yo creo que euro tiene más, o sea, la raíz puramente griega tiene más sentido, sobre todo si lo vemos desde la perspectiva de quienes habitaban las islas y se referían a Grecia como la Europa, ¿no? A la Grecia continental como a Europa, ¿no? A lo ancho. Más, esto es. Porque las islas son estrechitas, perdón. Bueno, pero tenemos que fundar la ciudad. Sí, que si no nos eternizamos. Y habrá un ritual, habrá una serie de pasos. ¿Cómo fue esto, Gemma? Pues primero, como siempre, necesitas a una diosa que vele por ti, que te dé su consejo. Y quién no va a querer a la diosa Atenea como su protectora, ¿no? Así que Cadmo decidirá sacrificar a la vaca a la que ha seguido hasta esas tierras, a la diosa Atenea, y además va a necesitar un elemento muy importante que es el agua ritual, y convenientemente tienen una fuente muy cerca, que es la fuente de Ares. Pero la fuente de Ares está custodiada por un dragón terrible. Y aprovechamos para recordar estos mitemas de los dragones que custodian y a los que hay que burlar o de los que hay que deshacerse para poder conseguir el objeto sagrado. En efecto, pero ellos no sabían que allí había un dragón al que debían enfrentarse. Entonces, mientras Cadmo preparaba todo lo necesario para el sacrificio, mandó a sus compañeros a recoger el agua que necesitaban. Y venga a esperar, y aquí nadie viene, y qué pasa, y al final Cadmo pues va a decidir, evidentemente, ir a buscar a sus compañeros. Y es cuando se encuentra a este feroz dragón, que es la mascota de Ares, y a la que, sin saberlo, dará muerte, evidentemente, pues porque es un monstruo y a los monstruos, sin cuestionarlo, se les da muerte. Y aquí será cuando Atenea se le aparezca, porque ya no es que solo le vaya a sacrificar una vaca, es que encima ha matado a la mascota de su querido hermano con el que tan mal se lleva, ¿no? Que ya lo comentamos en la temporada pasada. Y le dice, oye, prueba a sembrar los dientes de este dragón. Ya verás qué cosa más guapa que sale. Y aquí es precisamente lo que también decías de cómo los mitemas se van repitiendo, que es lo que veíamos en el programa anterior con Jasón, y es que de los dientes del dragón de Ares van a surgir los Espartoi. Guerreros terroríficos. Y la solución va a ser la misma. Sí. La pelea provocada mientras Cadmo se esconde, tirar la piedra, entender el uno que el otro se ha metido con él y la típica pelea. Digo típica porque es que justamente en el programa anterior ya lo estuvimos estudiando, lo estuvimos viendo. El caso es que en esta versión, en este momento sí que sobreviven algunos de los Espartoi que pues bueno, irán a habitar Grecia y que van a acabar muchos relacionados con la dinastía tebana, digamos. Pero bueno, eso por un lado, cada uno que haga sus familias, ¿no? Pero Gemma, el hecho de haber matado a la mascota, como tú dices, de Ares, pues tampoco va a salir gratis. Cadmo tendrá que cumplir una especie de purificación, ¿no? Evidentemente, jugar con los dioses ya sabemos que nunca sale gratis, y Cadmo tendrá que servir durante 8 años al dios Ares para que éste le perdone por haber matado a su pobre mascota. Bueno, le va a perdonar por todo lo alto, además. Porque cumplido este tiempo de sometimiento, de esclavitud, Cadmo tomará esposa, que no será otra que la hija de Ares y de Afrodita, Armonía. También existen otras versiones acerca de quién le otorga la mano de Armonía a Cadmo, y
precisamente no es Ares por estos años de servicio, sino Zeus, quien, recordando además que fue Cadmo, en otras versiones, quien lo salva del temible tifón. Si queréis recordar la historia, ponemos por aquí el enlace para que acudáis raudos y veloces a verlo. Pero tenemos a Zeus regalándole a esta diosa para que, bueno, la gran ciudad cadmea o Tebas tenga también una gran reina, porque es muy importante tener una diosa protectora, pero también una reina. La cuestión es que tenemos bodorrio, una boda por todo lo alto, con muchos regalos, incluso peligrosos. Este es el famoso collar de armonía, un collar que se decía pues traía la desgracia a aquel que lo portaba. En fin, vaya joya más poco deseable. La cosa es que también se dice que el origen de este collar estuvo en el propio rapto de Europa, que Zeus, hablando de regalos, se lo regaló a Europa para compensarla por el rapto, pero hay un poco de lío sobre el origen del collar. El hecho cierto es que sí que figura dentro de estos regalos de boda, y que será un objeto muy preciado, que intentará ser robado incluso en varias ocasiones, pero que siempre traerá la desgracia a aquel que lo lleve. Después de la resaca de la boda comenzará por fin el reinado de Cadmo y Armonía en Cadmea o Tebas, y será un gobierno bastante fructífero, ¿no? Bueno, es que Cadmo es un héroe civilizador. Se dice que él introdujo el alfabeto, además de otros inventos como la agricultura, menudo invento, o el trabajo del bronce. Claro, es que él viene de Oriente y los griegos tenían muy claro que en Oriente estaba el origen de todo. Entonces, Cadmo es un héroe no solamente epónimo, no solamente es el fundador de Tebas, que es una de las ciudades con más tradición, con más antigua tradición, se dice que fue la primera ciudad, ¿no? Sino también de estos otros aspectos tan fundamentales dentro de la civilización occidental. Y esto que tú estás muy versada ahora, Gemma, en todos estos asuntos de cómo el alfabeto griego, en efecto, proviene del fenicio, de donde viene Cadmo. Claro. Con lo cual nos cuadra perfectamente también este aspecto civilizador, ¿no? Y toda esta cultura que trae Cadmo desde Oriente tendrá que salvaguardarla su estirpe, que será bastante amplia. Tendremos a muchos de los personajes de los que ya hemos hablado, sobre todo femeninos, como Semele, como Ágave y como Ino, de la que hablamos en el programa anterior precisamente. Y a Semele seguro que la recordáis porque es la madre de Dioniso, ni más ni menos. Y luego también tenemos a Polidoro, que será sobre quien recaiga finalmente la línea de sucesión. Pero antes de eso, después de que pasen los años de gobierno de Cadmo y de Armonía, pues ellos serán los que antes de morir abdicarán sobre, en este caso, su nieto Penteo. El hijo de Ágave. ¿Y qué va a pasar con Penteo? Bueno, esto nos lo cuenta extraordinariamente detallado Eurípides en Las Bacantes. Penteo es el rey de Tebas cuando Dioniso vuelve a su ciudad natal, o al menos a la ciudad de su madre, para reivindicarse como dios. Pero Penteo no está dispuesto a ello y esto acarreará unas consecuencias terroríficas para el propio Penteo. A pesar de que Penteo no va a querer que su rito, el rito de Dioniso, se instaure en su ciudad, las mujeres van a no sucumbir, sino van a seguir al dios como Las Bacantes, porque, joder, por un ratito de libertad que pueden tener las mujeres, para un dios que en vez de violarlas o raptarlas, las da un poco de fiesta, ¿no? Pues bueno, el caso es que las mujeres acceden a seguir a Dioniso al monte Citerón, donde van a tener lugar los ritos de Las Bacantes, y Penteo, a pesar de las advertencias que le han dado pues el famosísimo adivino Tiresias y también el propio Cadmo de que deje en paz a las mujeres celebrando el rito y demás, pues Penteo va a decir que no, que él tiene que saber lo que está ocurriendo en el monte y tiene que detenerlo. Así que decide ir
a escondidas al monte y cuando las mujeres, las bacantes, lo descubren, pues lo descuartizan. Es que además entre las bacantes está su propia madre. Efectivamente. Su propia madre, Ágave. ¿Quién volverá a Tebas con la cabeza del pobre Penteo en las manos creyendo que es la cabeza de un león? Porque ya recordamos cuando hablamos de los rituales dionisíacos que todo esto era éxtasis y locura. Entonces entendemos que las bacantes no estaban, digamos, como en la realidad. Así que pensaba que ella había dado muerte a un león y cuando se planta en Tebas con la cabeza de Penteo totalmente victoriosa, se da cuenta de que no es la cabeza del león que ella cree, sino que es la cabeza de su propio hijo. Y así pues pone fin también a su vida. Bueno, es que estos reyes de Tebas, que lo quieren saber todo, que indagan tanto, al final acaban mal. Estamos anticipando un tanto lo que ocurrirá con otro famoso rey de Tebas. Sí, porque está ya calentando para salir, porque estamos llegando al fin del programa. Simplemente comentar que después de Penteo le sucederá uno de los hijos de Polidoro, de uno de los hermanos de los hijos de Cadmo, ¿no? De estos hermanos que hemos estado desglosando, y que Polidoro tendrá este hijo, Labdaco, que a su vez que morirá también, igual que Penteo, por cierto, a manos de las bacantes, pero antes tendrá un hijo, que será Layo. Bueno, Layo, que es el padre de... ¿Lo decimos? Ay, no sé. No lo vamos a decir. Lo que vamos a hacer es, como siempre, acabar con la lectura contemporánea. De nuevo acudimos al No todos volvimos de Troya, de nuestra querida Maru Bernal. El poema se llama Signa y tiene que ver con uno de los inventos de Cadmo. Dice así: las primeras letras se retuercen cual sarmientos bajo el sol del mediodía. Un pastor canturrea sílabas, traza signos en la arena, baja las cabras del aprisco. Beta se desliza entre las peñas, alfa embiste el filo del agua. Con la llegada del invierno, el horno del alfarero cocerá la primera tablilla que Cadmo escriba a orillas del Mediterráneo. Qué maravillosa, Maru Bernal. Siempre. Y qué afortunadas somos de tener las letras y de poder aprender, ¿no? Qué afortunadas. Así que viva la educación pública. Que viva. Gracias, Val. Gracias, Gemma.